A continuación va a intervenir Flora Pescador, muy conocida de muchos de los que están aquí. Flora es arquitecta, paisajista, profesora e investigadora de la ULPGC, vicepresidenta segunda de la Real Academia Canaria de Bellas Artes. Es una de las profesionales, iba a decir que es una de las profesionales más reconocidas en su campo y que está detrás de muchas intervenciones que nos rodean a diario a los que vivimos en Gran Canaria y, bueno, y en otros lugares. Es autora del libro Viaje a través del patio, 1997. Ha sido profesora visitante en la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de Lyon y de Nantes, en Francia, y de la Escuela de Paisaje y Arquitectura de Pensilvania. También se ha encargado de la dirección de la 9ª Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, así como de las directrices de ordenación del paisaje de Canarias. Galardonada con diversos premios y menciones en concursos nacionales e internacionales de arquitectura. Bueno, yo trabajo con un grupo de investigación que se llama Urscape. Somos un grupo de gente de la Universidad de Las Palmas y desde hace unos años estamos desarrollando esta línea de investigación que se llama Research by Design, investigación por el diseño, que yo creo que va algo unido a lo que se ha estado diciendo aquí, pero en el mundo de la arquitectura y en el mundo del urbanismo. ¿Cómo podemos realmente mejorar la vida de la gente a través del diseño y de la forma? ¿Cómo puede haber investigación en un campo? Muchas veces el campo de arte o el campo del diseño ha sido campos descartados en el mundo de la investigación. Se nos ha tratado un poquito mal, como si no fuera pensamiento los procesos que te llevan a investigar sobre la forma o sobre digamos, mejorar la vida de la gente. Entonces, hay desde la Asociación Europea para la Enseñanza de la Investigación en Arquitectura una línea abierta, nosotros llevamos varios años desarrollándola, hemos estado en Francia desarrollándola y hemos estado, bueno, y siempre lo tenemos muy presente, ¿no? Como en todos los trabajos que hacemos, tratar de sacar la parte de investigación que tiene cualquier aspecto de diseño, sea del tipo que sea. Esto, por ejemplo, es un libro que al final acabamos sacando en Francia sobre ese tipo de investigación. Yo venía a presentarles 4 trabajos en épocas distintas, unos están terminados, otros están a medio de hacer, pero me parecía que la mejor manera de poder presentar una investigación es enseñarla de los resultados de esto. Yo me voy a ir al pasado más que al futuro, después de lo de Elena, y además tratando de llevar esto de investigación por el diseño, pero al pasado. Resulta que muchos de los trabajos de investigación que nosotros hemos hecho han sido trabajos muy relacionados con el tema de la cooperación. Hemos mirado siempre hacia África, llevamos ya por lo menos casi 20 años metidos en trabajos de investigación desarrollados en un contexto geográfico cercano y africano. El primero de ellos es un jardín botánico de Talbot en Agadir. Este trabajo es un trabajo que pude dirigir y viene de la antigua ciudad de Agadir. Agadir en los planos de los años 50 era una ciudad porque estaba concentrada en una parte que se llamaba Talbot, una montaña con una casba y un diseminado grande de urbanización. Ocurrió que esta es una imagen de Agadir en 1959. Y ocurrió que en el 29 de febrero, año bisiesto de 1960, hubo un terremoto y la ciudad se vino abajo y desapareció completamente, murió mucha gente. La ciudad además la tuvieron que trasladar del lugar porque estaba justo en la falla en donde acaba el Atlas en África y está trasladada hacia otro sitio. Y ya se quedó durante muchos años este territorio, que es aquí exactamente donde sucedió donde estaba la parte antigua de Agadir. Se quedó esta zona totalmente olvidada y perdida. Durante los años que estuvimos trabajando aquí, pues haciendo otro tipo de intervenciones que no voy a explicar, se nos pide qué podemos hacer en este sitio. Ellos querían hacer un jardín, una especie de jardín memorial dedicado, bueno, pues a la gente desaparecida en este lugar. Y bueno, nuestra idea, ellos tenían una idea de un jardín botánico y nuestra idea inmediatamente cuando estás aquí en este sitio, es una meseta que está en alto sobre el nivel del mar, era, bueno, ¿por qué no trabajar el pasado para llevarlo al futuro, ¿no? ¿Por qué no recuperar la ciudad y convertirla en un jardín? Sin necesidad de hacer una ciudad. O sea, un poco esta es la idea guía que nos lleva y que nos mueve a la hora de organizar todo esto. Entonces nos planteamos varias capas.
También en nuestro grupo de investigación, yo misma soy arquitecta, pero también soy paisajista, reúno las dos. Y estas cosas te dan a veces como un traslado ¿no? Te producen interferencias en el pensamiento y consigues pues unir cosas como esta, ¿no? Lo urbano con los jardineros, cómo poder hacer estas dos cosas a la vez sin necesidad de hacer una ciudad, porque no se puede, entre otras cosas, construir en este sitio. Entonces, el primer tema que quisimos conocer era exactamente cómo era esta ciudad desaparecida, no había cartografía, no había absolutamente nada, había desaparecido completamente todo, salvo pequeños mapas históricos de turismo. Agadir había sido una ciudad de muchísimo turismo, tenía hasta un campeonato de Fórmula 1, ¿no? En los años 50 ha cambiado mucho la cosa, y bueno, y a partir de cartografías, y a partir de Google, y a partir de GPS, y a partir de un montón de líos, porque costó muchísimo hacerlo, conseguimos, hicimos un trabajo de investigación, de búsqueda de los trazados antiguos de esta ciudad, cómo volver a poner sobre este sitio el trazado de la ciudad de Talbot, o de la ciudad del barrio de Talbot. Realmente la visión que se tiene del lugar es muy distinta a la que ahora aquí vemos. Así que poco a poco fuimos construyendo, estos son ya planos nuestros de cómo vamos construyendo punto por punto la ciudad actual junto con la ciudad perdida, y hacer el solape para tratar de encontrar los puntos interesantes, ¿no? Los puntos reales de cómo estaba construida esta ciudad, y tratar de hacernos el dibujo preciso de este lugar. Incluso buscando, bueno, pues los lugares significativos de la propia ciudad, las plazas, los colegios, los cines, parques, etcétera. A partir de esto hicimos ya la traslación, ¿no? ¿Cómo podemos y estoy contándolo muy deprisa para que me dé tiempo a contarles todo. Hicimos la traslación de cómo pasar los lugares significativos de la antigua ciudad a los lugares significativos del nuevo jardín. Cómo convertir este sitio en la ciudad perdida, un memorial de la ciudad perdida, a la vez que un jardín de futuro que además se iba a dedicar a botánico. Iba a ser un lugar científico, un lugar de investigación, y un lugar además de conservación y difusión de las plantas de este entorno geográfico que en parte compartimos con la Macaronesia. Bueno, pues la traslación de todas y cada uno de los lugares fue muy discutida, ¿no? De qué reconvertir en qué. Aquí había una antigua escuela de niñas, una plaza de comercio. Bueno, pues cómo vamos trasladando partes incluso de los trazados parcelarios en la nueva organización científica del nuevo jardín, de tal manera que a la vez que mucha gente, sobre todo los mayores que habían vivido en esta ciudad y que todavía recordaban, pues querían incluso llegar a saber dónde estaba su casa, y que aunque ahora iban a encontrar evidentemente un jardín, ¿no? O sea, cómo hacer esta composición distinta. Y también estábamos haciendo un jardín, teníamos claro que también tenía que tener una componente estética, ¿no? O sea, no olvidar la parte de belleza que podía llevar incluida pues un trazado de la antigua ciudad a partir de un conocimiento estricto sobre todo la jardinería árabe y todo el conocimiento que tienen en Marruecos del control del agua, ¿no? Los sistemas de control del agua son lugares mucho más áridos que estos, son lugares muy áridos, y que la temática del agua, bueno, nos empapamos el control agronómico que hacían en territorios como África para llevarlas de alguna manera al jardín, y que a la vez fuera difusor de un conocimiento, de una cultura precisa del sitio. Al final el resultado, así muy rápido, el resultado global del proyecto visto en planta, pues sería esto, que ya con todos los trazados, con todas y cada una de las incidencias que se encontraban en la antigua ciudad, reconvertidos ahora en un nuevo jardín botánico. Así, bueno, pues aquí vemos cada uno de los elementos en que se podían ir convirtiendo con el diseño preciso de cada sitio, inspirado en las millones y miles de fotografías que tuvimos que ver, porque empezamos a estudiar fotografía por fotografía para conocer todas y cada una de las esquinas. Hay lugares de los que no se tienen datos y que vamos a tener que inventar, pero hay lugares que son muy precisos y que tenemos muchísima información. Entonces, a partir de las dos cosas, vamos tratando de reconstruir un puzzle, pero con nuevos materiales, ¿no? Con un material que ya no es el del pasado, sino que es el del futuro, que es el nuevo parque. Entonces, por ejemplo, sería un sector, ¿no? Aquí vemos unas cuantas manzanas, las antiguas villas de la ciudad, y cómo este sector, a partir de los caminos de madera que vamos introduciendo por aquí, va separando todas y cada una de las parcelas en las que estaba dividida esta antigua ciudad.
El antiguo colegio de niñas, por ejemplo, sería el lugar de entrada al jardín y es el único que convertimos en un verdadero memorial, con la recuperación de los nombres de todas las personas desaparecidas en aquel día, ¿no?, de hace 60 o 70 años, y hacer un verdadero memorial, algo que no ha pasado en todos estos años, ¿no?, que no, este ha sido un lugar olvidado, un lugar maldito, la gente joven ni siquiera sabe que esto pasó, y bueno, y es una manera de volver, de traer, rescatar algo de la historia, y ponerla en positivo y que vuelva a ser algo activo para el futuro de la gente. La Plaza del Comercio sería como la plaza central, la plaza de llegada, con una especie de pórtico hecho con palmeras, un lugar donde se explica el sitio. O, por ejemplo, en la Plaza de Talbot, la antigua Plaza de Talbot era una pieza que tenía una forma muy curiosa, ¿no?, de una plaza que tenía esta forma que, bueno, que redibujamos y buscamos en fotos para tratar de colocarla exactamente tal y como era en su sitio, solo que esta vez ahora reconvertida en una especie de oasis, ¿no?, reconvertida en el nuevo jardín en un oasis con un palmeral y con una pieza de agua que tenía la forma de esa gota extraña que tenía la antigua mancha del parque de la ciudad. O la bajada hacia la parte baja, hacia el mar de la antigua ciudad, con los hoteles que estaban emergiendo en esa etapa tan bollante, además de Agadir, en hacer, bueno, pues algo parecido a estas antiguas escaleras, dándole otra dimensión y haciendo una verdadera conexión entre la parte baja y alta de la nueva ciudad de Agadir con la ciudad histórica de... El cerramiento, querían que el lugar fuera cerrado, pues también nos inspiramos en este caso en las edificaciones de barro de la región del Soumassa, del sur de Marruecos, que suelen ser las más antiguas de adobes, en donde dibujan estas especies de palmeras extrañas y que las quisimos llevar al nuevo cerramiento del jardín, que por cierto ya está ahora mismo en ejecución en su primera fase, ¿no?, y que lo acabamos de ver no hace mucho. Esto, por eso le digo que son proyectos que tienen muchos años, pero que se hacen muy lentamente. No es una cosa de hoy para mañana, sino que bueno, lleva su tiempo, pero que es curioso ver cómo poco a poco se van dando pasos en la dirección de su recuperación. Y por último, hacer que esto fuera además un jardín botánico, ¿no? La idea del jardín botánico es la idea de un jardín dedicado a la conservación o dedicado a la investigación, a la educación o la difusión de valores, de los valores ecológicos de las plantas, sobre todo locales, del marco local de la zona de la región de Soumassa, que es justo la región sur del Atlas, y una parte también de la flora mediterránea, sobre todo de la zona central de Marruecos y norte, que tuviera bancos de germoplasma. Los pusimos en contacto, por cierto, con el Jardín Botánico Canario, porque compartimos en zonas de la Macaronesia partes muy semejantes, sobre todo en el tema de las euforbias, y hay ahora mismo una muy buena relación entre la gente con la que trabajamos aquí, que era de la Universidad IMSOR, con los biólogos del Jardín Botánico, y yo sé que siguen ahí, siguen trabajando. Una de las claves para desarrollar este tema era pensar que Agadir se encontraba en la latitud 30, que es la latitud de los desiertos cálidos del mundo. La otra 30 del sur es de los desiertos fríos, ¿no? Sucede esto, entonces bueno, aquí podía haber una muy buena representación de las plantas de los desiertos, que aunque parezca una paradoja, en los desiertos hay muchísima biodiversidad. Bien, el jardín se organizó un poco, en este caso, la organización que tiene, bueno, estamos hablando de un trazado de una ciudad reconvertido en jardín, pero la organización la hicimos también por orientaciones y también con información contenida que nos dirige hacia el lugar que ocupan las plantas en función de, como si el jardín fuera una brújula, ¿no?, o algo así. Así de la parte que está más cerca del mar era la que pensábamos que era la que debía tener las plantas de la Macaronesia, la más parecida a la de Canarias y de los otros archipiélagos del África Occidental, la parte central de Marruecos, así que al final acabamos convirtiendo este jardín también en una especie de mapa del lugar, de una especie de mapa del mundo, digamos, vegetal de Marruecos, y también con un pequeño contexto internacional de las posibles plantas del desierto que se puedan dar en esta latitud en este jardín. Se hicieron listados y listados de todas y cada una de las zonas de las distintas plantas de las que paso, y la idea final, bueno, pues era que esta imagen, esto está sacado desde la montaña de la Kasbah, donde se ve esa mancha negra, ¿no?, terrible
que dejó el terremoto, ¿no? Que dejó una catástrofe como esta, que volviera a emerger y que volviera a aparecer a partir de un jardín. Ahora mismo ya, si vemos las últimas imágenes de Google Earth, nos encontramos, para nuestra ilusión, cómo va apareciendo el trazado de la antigua ciudad poco a poco según se va construyendo esto por fases, ¿no? Todavía no lo hemos paseado, pero ya lo hemos visto en Google. Entonces esto es un trabajo que tiene muchos años atrás, pero que se va desarrollando muy poquito a poco. Takatona también es un trabajo de cooperación. Siempre debo decir que está la universidad, trabajamos con el Instituto Tecnológico de Canarias, por supuesto el Gobierno de Canarias, con ingenieros, siempre son trabajos ganados en competiciones internacionales y que nos da la posibilidad, bueno, de hacer temas como este. En este caso es un tema algo diferente. Aquí se trataba de... la idea que teníamos era la de producir como pequeñas bombas en lugares del interior de Marruecos, porque Agadir no tiene tampoco mucho que ver con el interior de las zonas del Atlas o de las aldeas del Atlas. Antes estábamos en la comida hablando de la situación, por ejemplo, de la mujer en un contexto occidental, y cuando te vas a África, está aquí al lado y te metes por el Atlas, la situación de la mujer es inenarrable. Entonces, estas pequeñas bombas queríamos que funcionaran de muchas maneras. Pequeñas bombas son prototipos de edificación, pequeños prototipos de edificación que pudieran, con una cierta tecnología, son lugares donde a lo mejor no hay electricidad, donde a lo mejor no tienen el agua salinizado, donde tienen unas condiciones de vida tremendas, donde está desapareciendo un patrimonio arquitectónico impresionante, como son las antiguas casbas o las antiguas construcciones de tierra, y están siendo sustituidas por el bloque de hormigón vibrado, y con las consecuencias que todos conocemos para el paisaje y para el territorio, y cómo poder trabajar, y que lo hacen porque requiere muchísimo mantenimiento. Entonces pensamos en la posibilidad de trabajar con los ingenieros de cómo conseguir un material, ¿no? Cómo conseguir un nuevo adobe a partir de distintos aditivos que pudiera tener un mantenimiento menor y que la gente pudiera llegar a vivir en este tipo de hábitat, y a la vez que este hábitat se fuera un pequeño recurso que sirviera, uno, para la formación de mujeres, que ya hubiera asociaciones que pudieran producir este efecto, y dos, que a su vez fuera un pequeño recurso turístico. O sea, hay turistas que a lo mejor hacen, como ellos dicen, randonnée, o sea, que se van haciendo paseo, hacen senderismo por las montañas, entonces que poder tener un pequeño recurso. Este pequeño recurso, a lo mejor, si tenemos muchas bombas de estas, como pequeños prototipos por toda esta zona, conseguimos evitar, aunque sea mínimamente, el éxodo rural o el éxodo o la migración. Es decir, la política o la filosofía que subyace este tipo de planteamientos es: hagamos cooperación, pero cooperación que produzca, ¿no? Que pueda llegar, uno, a atender a una mejor formación, por ejemplo, de las mujeres, que es la mitad de la población que no está funcionando, y dos, que tengan algún recurso económico, lugares que están siendo abandonados porque realmente no hay absolutamente nada, ¿no? Entonces, son como ideas muy simples, pero que nosotros tratamos, por medio de estos objetivos que acabo de decir, ponerlos en marcha. Habían otros más, ¿no? Crear empleo, introducir energías renovables. Trabajamos con la gente del ITC para, a la vez, bueno, pues hacer casas tecnológicas, o sea, además de que sean de barro, pues que fueran casas un poquito tecnológicas, no como las que estábamos comentando, evidentemente, o la que nos estabas enseñando, pero sí mínimamente tecnológicas, algo que en absoluto hay nada parecido por allí, ¿no? Y que sean pequeños centros cívico-culturales, lo que llamaban Maison d'Or. Se eligieron 2 lugares, y se eligieron exactamente según una serie de criterios en el que tuvieran algún nivel de asociación. Es decir, que hubiera ya un cierto nivel de asociación en estas aldeas. No que no hubiera responsables, sino que hubiera hasta incluso programas en marcha, o hubiera algún cierto interés. En uno, el de Tanmut, estaba la cooperativa de las mujeres del azafrán, que son ellas las que llevan es la zona de Taligüí, que tiene un azafrán muy, muy conocido mundialmente, y que son ellas las que en parte están trabajando por este fin. Y el otro, en concreto en Bisurán, era un médico ginecólogo, pues que también
que trabaja en Agadir, pero que él también por sus ideas trata de mejorar la condición de las mujeres en este sitio. Entonces, a partir de eso, pues nosotros nos pusimos en marcha a ver de qué manera podíamos asociar pasado, es decir, adobes, nuevos materiales, con construcción que fuera de un mantenimiento superior o llevar un mantenimiento superior al que llevan los actuales porque los están abandonando, y a la vez hacer un estudio de las tipologías locales para que no fuera tampoco un alienígena que se posaba en ese sitio. Acabamos construyendo una especie de Lego, ¿no? Como se puede ver aquí. Lo más interesante probablemente de esta vivienda en la parte de innovación en las pieles, ¿no? En cómo trabajamos la piel de barro de esta edificación, teniendo muy en cuenta las cartas solares, las orientaciones. Hacíamos como una doble piel, no se ve muy bien por aquí, no sé si lo veremos más adelante. Una que es interior, ¿no? Como si fuera la cáscara de un caracol, y otra que es exterior y que se protege del sol y que se protege de las condiciones a veces muy duras en las que se vive en estos lugares. Son viviendas siempre que se vuelcan hacia adentro, hacia un patio central, y que se aíslan del exterior de esta manera, ¿no? Como un molusco en su concha casi. Entonces, bueno, aquí vemos la parte de la primera piel y la segunda piel, y cómo la perforación va siendo más densa o menos densa en función de la orientación con la carta solar de las condiciones del barro, y nos montamos pues todo el Lego de toda la construcción, porque una de las cosas que queríamos también era producir especialización. Dimos cursos, llevamos gente, dimos cursos de cómo hacer los adobes, dimos cursos con mujeres y dimos cursos también a hombres, porque eran ellos los que iban además a construir aquello. Iban a ser ellos los que iban a poner en marcha todo esto, y iban a ser ellos los que iban a aprender a hacerlo, de tal manera que aprendiendo a hacerlo lo harían posteriormente, ¿no? Y de hecho, bueno, digamos que la mano de obra, la gente que se especializó, fue la que hizo los 2 prototipos que llegamos a hacer, y que uno se terminó pues no hace tanto. Y bueno, aquí tenemos algún resultado, ¿no? Con imágenes 3D en la zona de Bisurán, ¿no? No, esta es de Talmud. En las pruebas con los adobes y los distintos aditivos, al final buscamos aditivos locales, porque claro, empezar a hablar de aditivos traídos de no sé dónde también era algo extemporáneo y no podía ser. Entonces, después de trabajar con distintos aditivos, llegamos a la conclusión que los mejores líquidos para este barro, o para las tierras que ellos tenían por sus características, era el agua de los cactus. Y trabajando con el agua de los cactus y viendo los procesos de sedimentación, y al final conseguimos un adobe con una resistencia mayor al que ellos tenían, y que bueno, que aquí vemos cómo se derruyen y se caen. Este sería uno de los primeros prototipos construidos, con sus plaquitas solares, también con su desalación del agua interior, es decir, tiene su pequeña parte de tecnología incluso en el diseño. Y la otra en Talmud, que es esta, que es el otro prototipo que es idéntico y que aparece aquí, y que bueno, que es el pequeño recurso que se puede añadir a un lugar que está siendo abandonado y bueno, y como se puede ver, incluso desaparecido, ¿no? Va desapareciendo porque se va cayendo por falta de gente que va emigrando. Este trabajo nos han dado muchos premios, ahora mismo estamos seleccionando para uno que ya veremos si saldrá, y que bueno, que ha tenido una cierta repercusión. No sé si si ven que me estoy pasando, lo dicen, porque yo traía 4 proyectos. Sí. Esto pertenece a otra línea de investigación, que es una que también estamos trabajando a la vez, que es la isla como laboratorio del antropoceno. Trabajar las islas como pequeños laboratorios del antropoceno, es decir, donde ocurren. Una isla siempre es un territorio aislado energéticamente, desde el punto de vista hídrico, desde el punto de cualquier cosa, ¿no? Sabemos que una isla es un territorio a presión, en donde tenemos todo y sucede todo. Son pequeños mundos en miniatura donde podemos ver que podemos trabajar desde el punto de vista urbano como pequeños laboratorios de lo que hoy se denomina el antropoceno. Esta idea de ISLAB la vamos a trabajar sobre todo este año, pero nos ha llevado a hacer un trabajo crítico un análisis crítico del paisaje de la isla de Lanzarote tras la definición famosa de lo que fue su marca, la marca Lanzarote en los años de César Manrique.
¿no? Cuando se comienza en los años 68, por ahí 70, el desarrollo turístico en las islas y sobre todo en la isla de Lanzarote, y cómo la isla de Lanzarote realmente planteó un modelo diferente, ¿no? Y que todavía en parte está muy activo y vemos que funciona en muchas cosas y que ha querido ser incluso copiado, ¿no? Entonces, este es un trabajo que está en transición, hemos empezado con él, ahora mismo es un trabajo que es abierto, que se presenta siempre para debate participativo, en donde los demás son los que también nos van aportando ideas y cuestiones en relación con la desviación posible que hay, y posible y real, de la marca Lanzarote de sus orígenes a hoy. No pretendemos en este caso volver al pasado, es imposible, no estamos en otros tiempos, pero sí ver cuál es la línea futura, cuál es el desarrollo lógico de aquella línea original trasladado al futuro. Entonces, bueno, la marca Lanzarote estaba definida por sus paisajes volcánicos de gran valor, como todos los de las Islas Canarias, que realmente la componente paisajística más determinante es la geomorfología y por supuesto en Lanzarote el vulcanismo, la visión integral creativa y casi visionaria de César Manrique sobre el lugar, la construcción histórica, ¿no? Cómo es una isla que geométricamente ha sido trabajada desde los años del vulcanismo a hoy por el campesino para extraer el menor rendimiento de un lugar de entrada hostil, ¿no? Y quemado. Y esto nos da una gran coherencia de un paisaje cultural, ¿no? Y a partir de todo esto, ¿no? Vamos trabajando con esquemas, porque nos gusta muchísimo llevar el urbanismo al diagrama. Trabajar al final con un diagrama porque vemos con mayor facilidad la relación de conceptos, ¿no? Y las capas de conceptos que se pueden encontrar a partir de un diagrama. Así que vamos diagramatizando la isla de Lanzarote o las intervenciones de César y sus características para poder entender al final la construcción de esa red tan original, ¿no? En su visión de aquellos años. Y al final hicimos un verdadero catálogo, ¿no? En esta fase, ya digo, que es absolutamente inicial, un catálogo completo de la isla de Lanzarote, de todos y cada uno de sus elementos, de los que vamos encontrando y tipificando, desde los elementos esenciales de la movilidad, la estructura, el espacio libre, arquitectura, infraestructura. Está publicado, es un libraco, está colgado y está abierto a cualquier, digamos, opinión sobre él. Y vamos trabajando todas y cada una de las componentes de distintos puntos de vista. Por ejemplo, la movilidad, aquí podemos ver los distintos parámetros que están siendo trabajados, desde los aeropuertos, helipuertos, puertos, etcétera, a las rotondas, ¿no? O las estaciones de servicio. Lanzarote probablemente sea la isla con la menor superficie y mayor número de rotondas que haya en el mundo. Por ejemplo, ¿no? Nos sorprendimos del número. Casi hay más rotondas que volcanes que mira que hay. Por lo tanto también es reserva de la biosfera, o sea, Lanzarote es reserva de la biosfera. Sin embargo, su dependencia de la gasolina, de las estaciones de servicio es brutal. El número de estaciones de servicio nos sorprendió. Es increíble porque tiene una presión enorme turística, no solo de la cantidad de gente que va y alquila un vehículo, sino también una presión desde la isla de Fuerteventura que llega por un día y que está totalmente, o sea, eso al final acaba, esto es solo un ejemplo de los muchísimos que vimos, ¿no? Acaba codificando la isla, por ejemplo, en el cromatismo, algo que todos tenemos claro, que la isla parece que las edificaciones son blancas y sin embargo cuando empiezas a ver pues los ejemplos, estos por ejemplo los volcanes, ¿no? Todo el número de volcanes que hay y toda su sistematización, su nivel por ejemplo de intervención, si tiene o no tiene pistas, si son, en fin, hay un montón de características que se desprenden de esto, o en este caso las estaciones de servicio y su concentración en un área muy clara, ¿no? Que se corresponde con Arrecife y las partes turísticas y la codificación. Si cuando lo ves así, pues dice, esto es Lanzarote, y es Lanzarote, ¿no? Sin embargo, la idea que se tiene, claro, ponerlo así es cuando te lo hace muy gráfico y te hace ver que algo está pasando, que efectivamente hay desviaciones, o desviaciones con las marcas corporativas de las industrias de servicios tipo IKEA, Decathlon, Mediamar, yo qué sé qué, que va apareciendo por aquí y por allá, y que van produciendo ruido paisajístico. Entonces, llegar a determinar exactamente qué es lo que está pasando y cuáles son. Al final, al tipo de isla que llegamos es una cosa así. Aquí cuando ponemos todas las capas unidas de todo lo que hemos estudiado, pues nos queda la isla convertida en esta cosa que nosotros más o menos entendemos, pero que es curioso verlo, todo lo que pasa, ¿no? Todo lo que pasa que parece una isla que aparentemente no pasa más. Hay, por supuesto, dafos y eventos.
Y el último que estamos haciendo, ya para terminar, se llama Climarisque, que es uno que estamos empezando ahora, y que, bueno, trata sobre el Climarisque, pero asociado a la isla, a la idea que le dije antes de isla como laboratorio del antropoceno. Tomando las islas, sobre todo el África Occidental, tomándolas como ejemplos, pensar en cuáles son los tipos de riesgos que asumimos desde las islas, desde nuestra demografía, desde nuestro tipo de colonización, desde las presiones urbanas, desde los riesgos de la subida de las aguas, desde los riesgos del vulcanismo, etcétera, pero no tanto como investigadores, digamos, dedicados, o sea, expertos en temas de clima, que no lo somos, como vuelvo otra vez a nuestro campo en el tema del diseño y de la forma. O sea, ¿qué tipo de metodologías podemos hacer gráficas que expliciten, digamos, los tipos de riesgos a los que estamos sometidos desde esta condición insular? Y cómo podemos llegar a trabajar con verdaderos expertos, que los hay, ¿no? Y empieza a haber cada vez más que están haciendo trabajo sobre el cambio climático, por ejemplo, en Canarias, ¿no? Desde el gobierno a muchas instituciones o de la propia Universidad de Las Palmas, y cómo llegar a tener a lo mejor un análisis muy gráfico de este tipo de situaciones y por lo tanto de qué tipos de soluciones se pueden llegar a dar también desde el urbanismo, desde la forma o desde la tecnología o desde lo que sea, ¿no? Esto va en paralelo con otro trabajo, este está ya terminado, que lo hicimos hace tiempo, sobre la Isla de Fuego en Cabo Verde, que es la isla probablemente más pequeña del mundo, con la altitud más grande, porque tiene un volcán casi como el Teide, sin embargo es la cuarta parte, ¿no? Es la cuarta parte, y bueno, incluso haciendo el trabajo de fuego, que era una especie de master plan asociado al turismo, poniendo como ejemplo Canarias, ¿no? Haciendo un paralelismo entre Canarias y Cabo Verde, y aquí ven que este archipiélago no es el que es, sino que es una mezcla de los dos, y haciendo un comparativo, como ya les enseñé, entre Lanzarote y la Isla de Fuego, ¿no? Porque ellos querían un modelo, ¿cómo se puede llevar un modelo tipo Lanzarote, que estamos trabajando a la vez, a la Isla de Fuego? Entonces, bueno, trabajando este modelo, ocurrió un vulcanismo real, ¿no? en el volcán, y tuvimos que hacer ya un trabajo de investigación por el diseño a base de escenarios. No nos gusta decir, bueno, las cosas tendrán que ser así, sino que cada vez más tendemos a construir escenarios posibles y cómo responder a cada uno de estos escenarios, o a la combinación de alguno de ellos, ¿no? Entonces, según las variables que vamos detectando, que por mayor porcentaje de probabilidad pueden llegar a suceder. La Isla de Fuego, por ejemplo, pues gráficamente, que es así, la convertimos en esta, que es más sencilla de entender, de cara a muchísimos gráficos, y bueno, con estos círculos empezamos a ver cómo son la red de barrancos, las redes de agua, las alturas, la relación de unas cosas con otras, para llegar, y esto es una síntesis de la síntesis, porque este no es el trabajo, a establecer pues un sistema modelo en paralelo y actualizado del que su día se puso en marcha en Lanzarote. Al final, bueno, todo el solape de todas y cada uno de los gráficos que se trabajan en esta isla están en este plano, ¿no? Están absolutamente todos los puntos localizados. Y vuelvo al Climarisque, que es a donde queremos, lo que queremos hacer, algo hoy parecido, solo que la comparación la vamos a establecer entre, tenemos claro, la isla de Gran Canaria y probablemente Brava. Nos vamos a mover de la Isla de Fuego y nos vamos a ir a otra isla de Cabo Verde y vamos a hacer algo parecido, pero ahora no con el turismo, sino con el clima. En primer lugar, la recogida de protocolos, el hablar con todos y cada uno, digamos, de los institutos y de los expertos que están ya trabajando sobre esto para obtener todos los datos que podamos, para llegar a construir nuestro modelo. Una vez obtenido nuestro modelo o nuestra metodología de trabajo, la vamos a aplicar sobre la isla piloto. Y la isla piloto va a ser una isla en Cabo Verde, que esta sería la segunda fase que está por llegar, yo simplemente se los cuento, para al final también llegar a construir prototipos de arquitectura que puedan de alguna manera ayudar en un posible evento catastrófico que suceda en alguno de estos sitios. Hay además añadido en esta última actividad, y lo digo por donde estoy, lo que estamos hablando hoy, que se puso de entrada, porque también en el Climarisque también hay una parte de los socios que van a trabajar en Senegal, en Mauritania y en otras partes de África, que era la construcción de un prototipo de letrina que fuera como
como una especie de parásito, ¿no? de construcción parásita que se pueda adosar a las construcciones, no sé, de aldeas por ahí por el mundo que no tienen baños muchas veces. Ocurre que hay muchísimas casas en África que no tienen aseo, que no tienen baño. Y sucede que, pues que las mujeres, por ejemplo, cuando tienen que ir al bosque cercano o tal, pues a veces son violadas y pasa de todo por una cosa tan tonta como no tener un baño en la propia vivienda. Entonces queríamos hacer una patente de una letrina parásito para ser ubicada en cualquier sitio, ¿no? de estas zonas de África. Y este es un poco el objetivo final de este trabajo. Y ya está. Vamos fatal de tiempo, pero bueno, tan interesante todo, ¿no? Una cosita, me resisto a preguntarte tu opinión sobre la ley del suelo. Desde el punto de vista del paisaje, que sí que me ha preocupado, ¿no? Haciendo este trabajo de Lanzarote, donde hay 7 municipios, y donde hay 7 municipios que pueden, todos ellos, poner en marcha un planeamiento local y ser aprobado ese planeamiento local por la misma administración que lo pone en marcha, ¿no? O sea, cualquier municipio puede poner en marcha un planeamiento y aprobarlo. Antes teníamos un poco la criba de la CONMAC en el gobierno de Canarias y de alguna manera tenías como visiones exteriores de ese planeamiento y que te hacían corregir cosas. Pero al estar así cerrado, pues a mí me preocupaba, yo no sé si será mejor o peor, pero había una cosa que me preocupaba enormemente, que me preocupa haciendo el trabajo, porque estamos viéndonos con todos y cada uno de las administraciones de los 7 municipios de Lanzarote, voy a hacer lo mismo con toda Gran Canaria o con cualquier otro, que nos encontramos políticas distintas de paisaje asociadas a cada uno de los municipios. Y sin embargo, todos hablamos de la coherencia del paisaje de la isla de Lanzarote. Entonces, me preocupa que un planeamiento aprobado por una administración le hace municipio, puesto en marcha y aprobado por esa misma administración, al final entre en desacuerdo con la de sus vecinos. Y la ley de suelo te permite hacer esto, ¿no? Entonces yo creo que estas disfunciones, yo no sé cómo se arreglarán al final. Yo creo que el papel de los cabildos es absolutamente necesario en este caso. Como se ha hecho aquí, a lo mejor poder tener un observatorio del paisaje desde la isla insular que marque líneas de coherencia. Yo digo del paisaje, pero de cualquier otra cosa en relación con los planeamientos que pueden ser aprobados sin necesidad de ser discutidos fuera del ámbito local. Es así mismo. Pues muchas gracias, Flora. Te emplazo para la última parte. Pilar García Jiménez es vicedecana de calidad de la Facultad de Ciencias del Mar. Ha desarrollado su labor docente universitaria en la UNED, en la Facultad de Ciencias del Mar, en la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles y en los cursos de acceso mayores de 25 de doctorado en la ULPC. Autora de 28 artículos científicos publicados en revistas indexadas y de 43 comunicaciones de congresos nacionales e internacionales. Ha impartido cursos sobre propuestas didácticas para la biología en el bachillerato en los años 97, 98, 99, 2003 y 2008. Promovidos por la Unidad de Perfeccionamiento del Profesorado de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa del Gobierno de Canarias. Forma parte del Instituto de Estudios Ambientales y Recursos Naturales dentro del Grupo de Biología Integrativa y Recursos Biológicos de la ULPC de su creación. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. A mí en primer lugar me gustaría agradecer la invitación que se me ha cursado para estar en esta jornada. La verdad que yo a la vicerrectora le transmití, bueno, que no sabía yo exactamente si era la persona más idónea. Lo que sí es cierto es que estoy encantada de estar aquí y conocer a los 4 y a los 5, está escondidito ahí, porque hemos pasado una sobremesa, la verdad que por lo menos para mí bastante satisfactoria y encantadora. Bueno, cuando recibí el correo sobre qué íbamos a tratar hoy, cómo lo íbamos a hacer, la verdad que yo pensé en 2 cosas. La primera era en mostrar cuál ha sido mi trayectoria y cuál es mi trayectoria dentro del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias del Mar, no como modelo de nada, sino como un reflejo del esfuerzo, si se puede llamar así, y del trabajo que se realiza dentro de la universidad. A ver, aquí. Por el otro lado, me gustaría hacer especial hincapié en la necesidad de mantener en nuestra universidad, nuestra institución,
laboratorios abiertos de investigación. A veces, muchas veces pensamos que la idea es salir fuera y hacer muchas cosas fuera, pero realmente no somos nadie si luego no somos capaces de implementar todo lo que hemos aprendido fuera dentro de nuestros laboratorios y desarrollarlo. Seríamos personas absolutamente nulas y hay que pensar que la universidad nació de donde nació y somos lo que somos gracias a la universidad. No todos hemos tenido la posibilidad de estudiar fuera. Bien, dicho esto, voy a escorar un poquito porque con el cuello estoy un poco fatal. Yo creo que este título de Mujeres y Ciencia, para mí la ciencia debe de englobarse dentro de nuestra institución y desde los tres aspectos: investigación, la docencia y la gestión. No sabía que estaba aquí el rector, pero ahora está como director de mi tesis. Y este camino lo empecé a andar en el 94 cuando leí esa tesis doctoral dirigida por Rafa Robaina. Es el rector, pero ahora es Rafa Robaina porque es el director de la tesis. Y empezamos a construir una línea de investigación que en aquel momento yo creo que ni existía, porque Rafa había casi terminado su tesis doctoral en el 88 y yo terminaba mi licenciatura en el 88, o sea que me enganché y por ahí empezamos. Y en el 96 comenzamos realmente a construir esa línea de investigación. Él evidentemente venía de atrás y tenía esa idea, como fisiología y biotecnología vegetal marina. Bien, como les decía, mi idea es presentarles cómo empezamos y qué teníamos en aquel momento. Pues la verdad que teníamos muy poquitos recursos, casi cero diríamos yo. Miren, en la mano, estamos aquí. Aquí, esto es uno de los primeros aparatos que aprendimos a manejar. Esto es un electrodo de oxígeno. En realidad ustedes pueden ver, y si no yo se los cuento, que son pequeños módulos que nos sirven para controlar la luz, controlar la difusión de oxígeno. Esto es el electrodo y teníamos aquí un ordenador que era capaz de hacernos los registros. Nosotros utilizábamos el electrodo de oxígeno porque nuestro medio de investigación eran las algas y nuestro interés era ver cómo ocurría ese crecimiento y desarrollo de las algas, en particular algas rojas, por la cantidad de compuestos de interés industrial que acumulan en sus paredes. Bien, esto que es realmente el electrodo de oxígeno no lo usábamos nosotros hasta años después. Yo empecé mi tesis doctoral con esto. Esto era una sonda, una grabadora que ya no existe probablemente en el mercado, y el timer de IKEA que estaba fantástico, a €1. Entonces, lo que teníamos que hacer era, como no teníamos ordenador, yo me metía en una habitación y grababa los datos. Y el timer me permitía temporizar los tiempos y los tiempos entre las medidas y los tiempos en los que realizaba la medida. Esto era muy gracioso porque, claro, ya me veían a mí meterme en el cuarto y ya sabían a lo que iba. Otra de las cosas que hicimos fue el cultivo in vitro. Evidentemente, si trabajamos con vegetales marinos y empezamos trabajando con algas, pero luego nos fuimos a Phanerogamas, nuestra conocida ceba, era importante conocer cuáles eran los ciclos de vida si queríamos interaccionar y interactuar con ellos a la hora de modificar esos compuestos de pared que iban a acumularse. Esto nos ha permitido a lo largo del tiempo establecer 2 patentes. ¿Qué otras cosas hicimos? Pues ya puestos, y lo que queríamos ver era el desarrollo desde una espora de una alga hasta el talo, hasta un estadio adulto, nos metimos en la microscopía óptica. Y aquí yo quiero que hagan un momentito de reflexión. Imagínense intentar colocar de manera transversal o perpendicular a una cuchilla una cabeza de alfiler. Pues eso es lo que se hacía aquí. Esto es lo que viene a significar esa cabeza de alfiler. Es una espora. Pero ya no solo eso, sino hacer cortes seriados que no se estropearan, ni con las tinciones ni con los contrastes que luego usábamos en la microscopía electrónica. Y en aquel momento, estamos hablando del 93, 92, 93, hacer una especial reflexión. Y es que en la universidad, la única carrera de ciencias que existía en ese momento era Ciencias del Mar, y la experiencia que había en el servicio de microscopía electrónica que existía era tejido animal. Y el tejido animal no se comporta igual que el tejido vegetal, para nada. Con lo cual, tuvimos que aprender cómo funcionaba, cuáles eran las cosas diferenciales que había entre el tejido animal y el vegetal. Nosotros procesábamos todo ese material y luego, afortunadamente, nos dejaban utilizar los aparatos y cortábamos. Y nosotros estábamos, o yo estaba en ese momento, a pie de ocular, viendo cada corte y cómo eso funcionaba, porque era la única, entre comillas, única que podía interpretar esos cortes, esas imágenes que estamos viendo.
Bueno, aquí lo que ustedes ven son cortes, insisto, en microscopía óptica, son cortes de 5 o 4 micras, y estos son cortes de aproximadamente 10 astron o 5 astron. Era un rango, ahora no me acuerdo exactamente cuál era. Lo que podemos ver y hacer especial mención es que esta situación que ustedes ven aquí, que parece que es así muy sinuosa, lo que se está produciendo es acumulación de compuestos importantes tipo carrageno, agar y carrageno. Ustedes lo usan todos los días en la pasta de dientes o en las aceitunas rellenas. Estamos todos los días con esa carrageno, con esa textura, o cuando nos hacemos los brackets. Bueno, yo no me los he hecho. Algún día, no, es una broma. Bueno, pues esos elementos, ese carrageno, lo manejamos y eso procede de ahí. Nosotros en nuestra trayectoria de investigación lo que hacíamos era introducir elementos que podían favorecer la reproducción, y dentro de la reproducción el desarrollo de diferentes modos, ¿vale? Uno de ellos también acumulando compuestos de interés. Y bueno, ya que estábamos estudiando el desarrollo de lo que era la espora al talo, también queríamos dar en la diana, y la diana era la estructura que daba lugar a esas esporitas. Y entonces aquí quiero que hagan la reflexión, y es, intente imaginar cómo se corta un folio en sentido longitudinal, que es lo que demuestra estas imágenes. Entonces, esta es una exposición mucho más alejada. Aquí vemos 5 estructuras, donde están dentro, aquí en detalle, cada una de las esporitas que luego van a dar lugar a un talo de alga. Bueno, como en todo esto, ya les digo, nuestro grupo lo que sí que tenía, que era muy lanzadito, o sea, Rafa y yo éramos muy lanzaditos, queríamos poner técnicas a punto, básicamente. Éramos gente joven y la línea era muy joven. Entonces, una de las cosas que se nos ocurrió, se le ocurrió básicamente a Rafa, fue cómo estas estructuras únicas en las algas rojas, se llama ficobilisomas, son las estructuras que captan la luz, podían estar organizadas. Por un lado ya sabíamos cómo ocurría el desarrollo a nivel de microscopía de una espora al talo. La pregunta era cómo captaban la luz, por qué eran tan eficientes captando la luz. Bueno, pues esa eficiencia viene dada por esta estructura, les digo, y funciona como pequeños imanes que están unidos. Cuando están en oscuridad, esta estructura es máximamente organizada, lo máximo organizada. Cuando hay mucha luz, se desorganiza y esto se va como soltando las piecitas. ¿Sabes? Son como piezas imantadas. Le quitas el imán y se sueltan, y le pones el imán y se pegan todas. Bien, la idea es que cada una de estas piecitas se unía a través de una proteína que estaba constituida por un regulador de crecimiento, o por un compuesto que regulaba el crecimiento en el desarrollo, que eran las poliaminas, las espermidinas. Y entonces lo que quisimos saber si eso era así. Y lo que hicimos fue cultivar nuestras alguitas con la espermidina radioactiva, con el compuesto radioactivo. Y entonces pusimos a punto las técnicas de inmunolocalización y autorradiografía, y la incorporamos a nuestro departamento. Con lo cual ya íbamos teniendo ya no solo el manejo del electrodo de oxígeno, la microscopía óptica, la electrónica, sino también las técnicas de inmunolocalización y autorradiografía. Y todo puestas a punto para estos vegetales. Vegetales que además les digo, son muy diferentes a los organismos animales, pero también diferentes de las plantas terrestres y las marinas. Y bueno, en el 2003, ya casi 7 años, teníamos ya varias cosas puestas, ya sabíamos manejar el aislamiento de proteínas, sabíamos purificarlas, manejamos cromatografía de capa fina en HPLC, etc. Así que la cuestión era dar un salto a la biología molecular, era el objetivo. ¿Qué ocurre? Que bueno, en la universidad, como en cualquier otro sitio, yo creo que a nivel personal es importante mantener retos. Y uno de esos retos era pasar de una plaza de personal de administración y servicios a una plaza de docente. Entonces, tenía publicaciones, tenía investigación, así que surgieron las primeras acreditaciones. Acreditaciones por la Agencia Nacional, que tuve contratada doctor, ayudante doctor y profesor colaborador. Y con la esperanza de que con estas acreditaciones a nivel nacional ya podía tener algo, la verdad es que no fue así. Hasta un año después, no comencé a dar clases en la UNED como profesora de acceso a mayores de 25, al igual que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, acceso a mayores de 25, y en la UNED años después en el grado de ciencias medioambientales. Bien, esto aquí solo nos queda una cosa, y es que hay que seguir trabajando. Queríamos entrar, como les había dicho, en la biología molecular, pero en esos mismos años
hubo un acontecimiento que ya nos desencajó y ya nos hizo pensar que era el ahora o nunca. Y ese fue un artículo que surgió de unos autores americanos en los que decía que nuestra compañera de viaje, Gratulopia dorífora, esta amiga de aquí, ya no se llamaba dorífora, sino que se llamaba turuturu. Y claro, turuturu la verdad que no es muy bonito. Y entonces dijimos, mira, vamos a cambiarle el nombre, vamos a ver si es verdad. Entonces hicimos toda la biología molecular y lo que determinamos, y aquí se ha cortado, es que era Gratulopia imbricata. O sea que quedamos en tablas, ni doríforas ni turuturu, sino imbricata. Pero al menos fuimos capaces de determinarle o darle la sección a nuestra compañera de viaje. Así que ya era nuestra amiga para siempre. Y bueno, y llegados aquí, nosotros fuimos capaces ya, con esta anotación como Gratulopia imbricata, de controlar la extracción de ADN, ARN, diseño de primers, etc. Pensar que si ustedes tienen una bola de canicas inmensa, un saco, queremos sacar de ahí una bola blanca. La probabilidad es ínfima. Pues aquí esto es lo mismo ocurre. No hay secuencias para algas rojas depositadas en las bases de datos. O sea que prácticamente nuestro diseño de primer era en base a cajas conservadas en función de otras especies. Y era un ejercicio que teníamos que realizar poco a poco. Y un ejercicio que nos llevó pues, a clonar, a análisis in silico, a introducirnos en eso de sentarnos delante de un ordenador a ver esto cómo se interpreta y hacer nuestra herramienta del día a día, los termocicladores, las PCR y las PCR cuantitativas. Con esta base en la que fuimos trabajando día a día, la verdad que concluimos en el 2009 con un artículo en el que yo siempre he pensado, no recuerdo si lo he manifestado, que qué bonito pensar lo que nosotros creemos, porque una vez que lo pensamos, no sé por qué siempre se materializa. Y esto fue una idea del grupo de investigación en el que, siendo estos organismos, o estos, vamos a llamarle los vegetales, tan simples, nosotros pensamos que había una expresión diferencial génica. Eso hasta ese momento casi era impensable, porque ¿cómo iba a ser eso en un alga? Bueno, pues la verdad es que poniendo técnicas de hibridación in situ, esta técnica se implementó, la estudié y la puse a punto en Valencia, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El centro es el Instituto de Biología Molecular y de Vegetales. Esta técnica, como les digo, lo que nos permitió es comprobar que efectivamente había expresión diferencial en las algas. Y esa expresión diferencial de este gen en particular es que cuando el tejido estaba fértil, es decir, cuando estaban los cistocarpos, aquella estructura que yo les enseñé antes, no había prácticamente señal, esto se corresponde con esto, y cuando el tejido estaba infértil, sí que había una inmensa señal. ¿Y esto cómo se hacía? Bueno, algo tan simple, lean entre comillas, como coger una secuencia de ARN, que la ves y no la ves, porque se degrada, y se hibrida sobre un tejido que está relativamente inmovilizado en un sistema, en una membrana. Así que teniendo todas estas técnicas, teniendo el ADN, el ARN, clonamos, hacíamos esto, hacíamos lo otro, estamos encantados de la vida, nos vinimos arriba. ¿Qué dice un compañero? Y ese vinimos arriba fue buscar el transcriptoma. El transcriptoma es todos los genes que se están expresando en ese momento en las algas. Y las primeras veces que empezamos a buscar bibliografía, a ver qué se había hecho en algas, cero. En algas rojas, perdón, matizo, cero. Y lo que nos podían decir otros compañeros que trabajaban en el área era que era muy difícil, que la calidad que podríamos esperar de ese ARN era 6 aproximadamente, una calidad de 6. El rango va entre 0 obviamente y 10. Bueno, pues esta es nuestra calidad, RQI. Llegamos cerca del 6, con el número al revés. Lo más gracioso es esto. En toda esta trayectoria de puesta a punto, lo que es importante, como le estaba diciendo, es que en las algas no hay kits especiales para nada. Todo lo tienes que poner a punto. Entonces, en el caso nuestro, cuando queríamos extraer ADN, existen kits, evidentemente, pero no sirven para nosotros, ni siquiera aquellos de las plantas terrestres, por aquellas cosas que nosotros íbamos buscando, esto de los polisacáridos de la pared. Todo interfería, entonces lo teníamos que poner a punto. Y esa puesta a punto solo valía
si sabíamos cada componente, para qué servía y para qué se hacía, o por qué se hacían las cosas. Bueno, pues este 10 corresponde al método de extracción que pusimos nosotros a punto en nuestro laboratorio, específicamente para salga. El resto se corresponden con diferentes kits de casas comerciales. ¿Vale? Ay, se me fue. O no veo, se me fue. Bueno, aquí. Déjame un momento, sí. Bueno, y en esta trayectoria, en la que ya teníamos prácticamente todas las técnicas que necesitamos, en las que teníamos el transcriptoma, es decir, teníamos muchos genes con los que poder trabajar, pensamos en otro tipo de reguladores, en otros tipos de compuestos que podían estimular la reproducción de las algas rojas. ¿Y cuál fue la decisión de tomarlo? Bueno, porque por algún momento casi se nos cierra la vía y pensamos, vamos a ver, tantos años yendo al mar y olemos a mar. Pues imaginamos que lo mismo que olemos tienen que sentir las algas. Y no nos equivocamos. Aquí falta una imagen, pero pusimos a punto técnicas de cromatografía de gases y de espectrofotometría de masa. Y es importante aquí porque determinamos la molécula más pequeñita que existe, que era el etileno. Y resultó que el etileno funcionaba como regulador de crecimiento de las algas. Y teníamos ahí una explosión, una belleza. Pero fue ese el etileno y fue el metilhasmonato también. Aquí está. Y volvimos atrás y volvimos al cultivo in vitro y cultivamos con metilhasmonato y metileno. Y fíjense, esos cistocarpos ahora en el talo ya no son cortes. Es esto lo que cortábamos. La imagen que yo les quería hacer referencia, que les decía, imaginen el folio cortándolo en el sentido longitudinal. Este es nuestro folio cortando. Estos son los cistocarpos. Imagínense cómo se pusieron cuando les dimos esos volátiles. Volvimos a nuestros inicios, a las rutas metabólicas, a conocer esas enzimas que estaban implicadas y por tanto esas enzimas que estaban siendo codificadas por los genes. Y llegamos a determinar qué genes y cuántos genes estaban implicados en la formación de esos cistocarpos. Y fuimos capaces de separar aquellos en el momento de fértil, desde el momento que aparecían las primeras estructuras hasta el final, cuando estaban completamente maduras y esos cistocarpos se abrían. Pero también fuimos capaces de identificar aquellos genes que estaban controlando todo el momento previo antes de que nosotros viéramos esas estructuras de cistocarpo. Con lo cual, de alguna manera, esto en el futuro nos va a llevar a ser capaces de controlar, de expresar y sobreexpresar estos genes y controlar la reproducción, porque controlando cómo se desarrollan esos cistocarpos, esas estructuras reproductoras, en nuestra mano está controlar cómo se van a desarrollar esos organismos. Pero no nos olvidemos que yo tenía otra ilusión y otro reto. Y esto fue 2013. 2013, ANECA Resuelve había presentado los papeles 6 meses antes, concretamente el 20 de diciembre había presentado los papeles. 1 kilo que me costó, 1 kilo era un libro, ir al correo y presentar el manuscrito, 1 kilo pesó exactamente. Y el reto era, por favor, ya que salga la acreditación a titular. Y salió la acreditación a titular, pero no había plaza a tiempo completo. La plaza surgió casi por pura casualidad, yo no lo sé cómo fue, en el 2014. Y estuve desempeñando como ayudante doctor, profesor ayudante doctor, desde el 2014 al 2016, con la acreditación de titular en mi casa, allí, guardadita allí, en el armario. Muy bien. Y además con el agravante que cuando uno ya tiene ilusión, dice, bueno, va, venga, ya está en la última. No, limitación de acceso a la función pública. ¿Y aquí qué hacemos? Pues 50% o nos quedamos así, 50% hacemos bucle, o ¿qué hacemos? Pues hay que seguir para adelante. No nos queda otra. Por lo menos esa fue la perspectiva, mi idea. Bien, en estos años que estaba a tiempo completo, tuve acceso, en parte, a proyectos de investigación. Esto sí que es importante y a mí me gustaría mencionarlo. Aunque seamos doctores, la universidad, el ministerio, no te da acceso a los proyectos de investigación. Y siendo ayudante doctor, te da acceso en los primeros años, pero a medida que va corriendo el tiempo de ayudante doctor, luego no te da acceso, porque ya no formas parte, no estás en el periodo que dura el proyecto, 3 o 4 años, no perteneces a la planilla de la universidad. Con lo cual, yo pedía proyectos, los proyectos se me devolvían con cierto grado de aceptación,
pero decía que no pertenecía a la plantilla. En estos 2 años, no obstante, fuimos capaces de abrir una nueva línea de investigación, microbiología ambiental, usando técnicas de biología molecular. Esto es, o paramos y morimos, o seguimos. Creamos la plataforma WLP Genomic, de la cual yo soy directora. Es una plataforma de repositorios de datos de genómica, pero también que sirve de asesoramiento a instituciones que pueden utilizarla. Tuvimos acceso a los MAC con otra compañera, a los proyectos MAC, y digamos que depositaron en mí la confianza para desempeñar el cargo de vicedecana de calidad educativa de la Facultad de Ciencias del Mar, cargo que todavía en desempeño. Y en el 2016, por fin, se abrió esa convocatoria, esa lista de permanencia corrió, y pues a finales del 2016 obtuve la plaza de profesora titular por la Universidad de Las Palmas en el área de fisiología vegetal. Y como les decía al principio, y ya para acabar, la ciencia está fundamentada en 3 patas: docencia, la investigación y la gestión. Pero hay algo que es muy importante, aquí, y son los aderezos. Esos aderezos son uno que yo pongo por aquí, que es olvidarse de los ojalá sí hubiera tenido esto, ojalá. En realidad, uno en el camino se va encontrando la guagua que se va encontrando, pero a veces no hay que frustrarse. Yo me he frustrado muchas veces porque es como, oye, toda la guagua se me pasa. Porque tienes las acreditaciones, piensas que con las acreditaciones ya vas a tener la plaza, resulta que surge la NECA, pero ahora es la CUE, y entonces ya estás en la lista y vuelves para atrás, y luego tienes la titularidad, la acreditación a titular, y luego cuando estás la de la titular dice que no, que ahora no, que está la crisis económica, que ahora no puedes, que esto, que lo otro, y en final, pues esta es la vida misma. Y otra cosa que es importante, que es rodearnos de difusores de felicidad para poder sobrepasar este bache. Evidentemente, aquí está mi hija, hoy no ha podido estar porque el avión no venía hoy, sino venía mañana. En fin, perdón. Sigue los pasos, esta es una de las ilusiones que nos queda. Y como antes hablábamos, es muy importante esa labor de difusión que se hace. Para mí es altamente gratificante. Esto es una imagen del campus científico que se hace junto con la Universidad de Laguna, pero por nuestro departamento y en especial por el laboratorio pasa muchísima gente, muchísimos estudiantes que a mí a lo largo de los años me saludan y me dicen, ay, ¿qué me dijiste aquello? Yo no me acuerdo, evidentemente, yo le digo que sí, que es fantástico, pero que pasan muchos niños. Y luego hay otra cosa que es importante, y es los amigos que uno va haciendo en esta etapa. Son todos los amigos del laboratorio. Los momentos son difíciles, hay penas y alegrías, pero al final aquí estamos y es lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Creo que no. Esto te lo doy aquí. Pilar, yo creo que la pregunta obligada, ¿cuál es tu próximo paso? Porque nos has ido ahí contando. Tu próximo objetivo. A ver, mi objetivo a nivel de investigación, continuar en la investigación, evidentemente. A nivel docente, seguir, continuar.